Es un hombre apasionado e ingenioso cuya capacidad creativa no conoce los límites. Arquitecto de profesión, cuenta con casi 6 décadas de experiencia en las que también ha incursionado con éxito en el diseño gráfico, el urbanismo y el arte. Hoy platicaremos en corto con Eduardo Terrazas, autor de los logotipos de la Olimpiada México 68 y del Mundial de Fútbol México 1970. Acompáñenme a conocerlo. Eduardo Terrazas nació en Guadalajara, Jalisco, el 5 de marzo de 1936. Es licenciado en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro por la Universidad Cornell de Nueva York. De 1958 a 1959, trabajó en la oficina del arquitecto Alfredo Terrazas de la Peña y en 1961 se trasladó a Europa para trabajar en despachos de renombrados arquitectos en Londres y París. De 1961 a 1962, asistió al museógrafo Fernando Gamboa en el montaje de la exhibición Obras Maestras del Arte Mexicano en museos de Varsovia, Leningrado y París. A partir de esta experiencia, inició una larga colaboración con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien le envió a Nueva York como encargado de la edificación del Pabellón de México en la Feria Mundial de Nueva York, y a su regreso a México lo nombró coordinador general del Programa de Identidad Olímpica México 68. Entre las obras arquitectónicas que ha realizado destacan el diseño de los ejes viales de la Ciudad de México, el proyecto urbano de la Plaza de la Solidaridad en la Alameda Central, la construcción de la Embajada de Francia en México y la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su primera etapa, por mencionar algunos. Como docente, ha impartido clases en la Universidad Columbia en Nueva York, la Universidad de California en Berkeley y en el Centro Intercultural de Documentación en Cuernavaca. Mi filosofía es que el trabajo que hace uno, lo hace uno con toda la pasión del mundo. Entonces lo mismo es un centro cultural que hice en Tampico, un centro cultural que hice en Reynosa, Cintermex que hice en Monterrey. Pues todas son obras que fueron en su tiempo, fueron para mí lo más importante de mi vida en ese tiempo. Entonces, de todo estoy muy orgulloso y de todo estoy muy satisfecho. Nació en Jalisco por elección de sus padres. Sin embargo, la mayor parte de su vida ha transcurrido en la Ciudad de México. Hijo de un ingeniero minero y una pintora, formó parte de la primera generación de estudiantes formados en Ciudad Universitaria, símbolo de la modernidad arquitectónica de México. Bueno, soy tapatío porque nací en Guadalajara, pero no viví allí casi nada. Y mi abuelo Terrazas se ha ido a trabajar a Guadalajara. Él es original de Chihuahua, Chihuahua. Y se ha ido a trabajar a Guadalajara con la vidriera que se llamaba entonces Vidriera Monterrey. O Vidriera México se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba. Se ha ido a trabajar a Guadalajara y ya se instaló en Guadalajara. Y mis papás fueron a que yo naciera en Guadalajara para que naciera en el ámbito de mi abuelo. A los 6 meses ya estaba en la Ciudad de México. Me acuerdo que yo jugaba, para relacionarlo un poquito con mi vida, yo jugaba mucho con bloquecitos de madera que me compraban mis papás y todas las tardes hacía yo casitas o edificios o caminitos con bloquecitos de madera de todas clases y estilos. Y allí inició mi gusto por la arquitectura, por la construcción. Tanto mi mamá como mi papá habían estudiado en Estados Unidos, en algunas escuelas diferentes, pero tenían como uno de sus idiomas el inglés. Entonces a mí me metieron al colegio americano, allí jugaba fútbol, soccer, fútbol americano, me dedicaba mucho a los deportes. Paso a estudiar secundaria y preparatoria al Colegio Cristóbal Colón, que era de hermanos de las escuelas cristianas de La Salle. Lo que ahora es la Universidad La Salle era la prepa y la secundaria de la Universidad La Salle. Y de allí paso a la UNAM a estudiar. Mi papá era ingeniero y decían, tú vas a ser ingeniero, aunque estudié la prepa de ingeniería, pero me cambié a arquitectura al final porque dije yo no, mi carrera es arquitecto. Aunque me gustaba mucho también la pintura, porque mi mamá era pintora y entonces
yo dizque dibujaba y siempre dibujé paralelo a la arquitectura. Mi primer año de carrera de arquitectura todavía fue en el viejo centro histórico de la Ciudad de México, en lo que ahora, al final de la calle de Moneda, está la Escuela de Arquitectura. Estaba la Escuela de Arquitectura y allí estudié el primer año y el segundo en 1953 y en 1954 ya nos cambiamos a CU. Yo fui primera generación de CU, que fue uno de los proyectos, por cierto, más interesantes de la modernidad para México. El haber tenido la visión de cambiar la universidad, que estaba toda localizada en el centro histórico, a la ciudad universitaria, al Pedregal de San Ángel, fue un proyecto, yo creo que de los primeros grandes proyectos que se hacen en México para entrar de lleno a la modernidad. Como coordinador de la identidad gráfica de los Juegos Olímpicos del 68, Eduardo Terrazas buscó plasmar su fascinación por las artesanías de México, en combinación con la entrada del país al mundo moderno. El resultado fue una serie de trazos geométricos llenos de color, que sentó precedente en el diseño gráfico. Después de mi carrera de arquitecto, yo me fui a hacer una maestría de arquitectura a una universidad en Estados Unidos, a Cornell University, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Y de ahí me fui a trabajar a Europa, a trabajar con Fernando Gamboa en una exhibición que se llamaba Obras Maestras del Arte Mexicano, que era arte prehispánico, arte colonial, arte moderno y un gran espacio de artesanías. Y le instalamos en Leningrado, en aquel tiempo se llamaba Leningrado, en Varsovia y en París. Y luego yo me quedé a trabajar en Londres como arquitecto y luego en París como arquitecto. Entonces yo tenía una gran experiencia de arquitectura y de diseño porque había trabajado en la exposición con Fernando Gamboa. Después me vine a México y me dice Ramírez Vázquez, yo andaba buscando chamba, y me dice Ramírez, sí te doy chamba con todo gusto, pero te la doy en Nueva York haciendo el pabellón de México en la Feria Mundial de Nueva York. Y me fui a Nueva York a hacer el pabellón, a construir el pabellón de México en la Feria Mundial de 1964-65, que se celebró en Nueva York. Y ahí establecí una gran amistad con Ramírez Vázquez. Digo, no amistad, pero era una relación muy amigable, muy profesional. Le gustaba mucho cómo yo trabajaba, la experiencia que había tenido en Estados Unidos y en Europa, trabajando con arquitectos en Londres y en París. Y luego en Nueva York, como había estudiado en el estado de Nueva York, conocía muy bien el ambiente de Estados Unidos. Yo me quedé a dar clases en la Universidad de Columbia después de acabar el pabellón y me escribe una vez Ramírez Vázquez, me dice, vente a México porque ahora me eligieron presidente del comité organizador de los Juegos de la 19ª Olimpiada. Así se llamaba el comité. El objetivo de la Olimpiada que había tenido López Mateos en solicitar la sede de la Olimpiada para México fue el presentar a México ante el ámbito internacional como un país moderno, actual, pero con gran tradición, historia, lleno de riquezas. Y ese fue el objetivo, presentar a México, que México se reconociera, porque en aquel tiempo se usaba que era un país del tercer mundo. Y López Mateos quería que ya no fuera el tercer mundo y le pidió al Comité Olímpico Mexicano de aquel entonces en solicitar la sede. Se solicitó la sede en 1962, fíjese. 6 años antes. 6 años antes. Pero nada más nos pusimos a trabajar 2 años antes. Nada más el programa de comunicación, de identidad olímpica, el cartel, las publicaciones. Yo creo que México es un país con una gran tradición histórica desde Cucuilco, lo prehispánico, desde Cucuilco, que es la pirámide que está en el Pedregal de San Ángel, esa redonda. Está Teotihuacán, está Uxmal, está Chichén Itzá, está Monte Albán, bueno, todo lo prehispánico.
tratamos de encontrar, de combinar esa gran tradición histórica y esa gran riqueza cultural que tenemos en México con el mundo del arte moderno. Y como yo había estudiado en Estados Unidos, trabajado en Londres y en París y en Leningrado, conocía bastante qué se estaba pasando en el arte moderno. Entonces tratamos de combinar la tradición histórica cultural de México con el arte contemporáneo de aquel entonces. Hicimos unos programas de cada evento cultural, hicimos la estructura de la Ciudad de México, la estructura urbana de la Ciudad de México con señalamientos, con sistemas de transporte para llevar a las gentes a los diferentes lugares. Hicimos el ornato de la plaza del Olímpica, el pebetero, pues todo lo que tenía que ver con la comunicación, eso fue nuestra responsabilidad. El legado de Eduardo Terrazas no es exclusivo de grandes obras. En Cuernavaca, Cocoyoc y Tepoztlán, en Morelos, así como en la Ciudad de México, es posible encontrar hermosas residencias que forman parte del legado arquitectónico de este artista jalisciense. En 1977, mientras se desempeñaba como asesor de la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Eduardo Terrazas trasladó a Tanzania con la intención de reubicar la capital del país africano, aunque al final el proyecto no se materializó. ¿En qué otras grandes obras colaboró usted con el arquitecto Ramírez Vázquez? Él me mandó a Tanzania a hacer la nueva capital para Tanzania, que el presidente Nyerere le había encomendado al presidente Echeverría que le ayudara a hacer como se hizo en Brasilia, la nueva capital de Brasilia. Así en Tanzania querían hacer la nueva capital que se llamaba Dodoma. Y yo me fui 1 año y medio a trabajar a Dodoma, a Tanzania, cuando el arquitecto era secretario de Obras Públicas, la SAOP. Lo primero que hice fue entender qué era Tanzania tradicionalmente, porque la capital es un concepto recientemente del siglo XVIII, del siglo XIX. La capital es un concepto totalmente occidental de lo que es, bueno, el primer concepto es el concepto nación, país, y luego se hace el concepto de la capital, que es donde están los poderes. No es la principal ciudad necesariamente, por ejemplo, Washington. Washington se hace especialmente para ser la capital de Estados Unidos también. Brasilia se hace especialmente. Y no necesariamente la ciudad más grande o la más importante económicamente es la capital. Y entonces en Tanzania la capital la tratan de mover de Dar es Salaam, que era un puerto al sur oriente de Tanzania, lo tratan de mover más hacia el centro como hicieron en Brasilia. Entonces tiene uno que entender los contextos a los que va uno a contribuir. Yo le decía a Nyerere, hice un ensayo que se llamaba Dodoma no es una capital, no es una ciudad, es una capital. El concepto capital es indispensable tenerlo muy claramente. ¿Qué quiere decir capital? Capital quiere decir tener los 3 poderes en ese lugar. El poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Y con que hiciéramos 3 edificios, con eso hacíamos la capital, no necesitábamos hacer más. Yo me vine al mes y medio porque al año y medio, aunque querían que me quedara los tanzaneses, pero ellos tenían otro concepto de lo que querían de la capital. Ellos querían una ciudad, un parque industrial era lo primero que querían hacer en la capital y yo me oponía a eso. Yo les decía, eso no es lo que es una capital, no es de industria, no es esto, no es lo otro. En fin, era una discusión, porque ellos fueron nación en 1964, fíjese, se hace Tanzania porque es una división que hacen los ingleses después de la Segunda Guerra Mundial, en que dividen Uganda, Kenia y Tanzania, las dividen
como han dividido el Medio Oriente, también todas las guerras del Medio Oriente se deben a la división de los ingleses, parte del mundo europeo que quieren ver esos lugares. Por ejemplo, Tanzania, había 200 tribus en Tanzania, cada quien con su idioma, y de repente, el territorio Tanzania, que después fue Tanzania, estaba constituido por 200 tribus. Pues, ¿cómo hace un país de repente, de un día para otro? En 1981, Eduardo Terrazas llegó a la Sultana del Norte para desarrollar un plan maestro y diseño urbano de la Macroplaza de Monterrey. Se trató de uno de los proyectos más vanguardistas y ambiciosos, al que se sumaría el plan maestro del Parque Fundidora, proyectado en una superficie de 114 hectáreas. Fue ir paso adelante en el proceso de la industrialización del mundo, y era traer a exhibiciones industriales de todo el mundo a Monterrey, en vez de que vinieran solamente a la Ciudad de México o la conexión fuera a la Ciudad de México. Entonces hizo Sintermex. Primero se hizo la Macroplaza, que no he hablado de la Macroplaza, pero la Macroplaza fue mi primer proyecto en Monterrey, que fue con Martínez Domínguez, con el gobernador Martínez Domínguez, que él quería que el centro de Monterrey otra vez adquiriera un centro primordial de la ciudad de Monterrey. Tiramos 14 manzanas para hacer la Macroplaza. Entonces ese fue el primer movimiento para promover a Monterrey como un gran centro industrial económico del país. Y después fue Sintermex. Y después fue Parque Fundidora, el plan maestro de Parque Fundidora, donde se decide conservar el alto horno número 1 y el alto horno número 3, y se decide conservar ciertos edificios que ahora son un gran centro cultural, son una cineteca, son un museo de exhibiciones, etc. Pero se hace Sintermex como símbolo de toda esa recuperación de los procesos, porque Fundidora en Monterrey no era de los empresarios en aquel tiempo, había sido de los empresarios, pero se había declarado en quiebra el empresario que era el dueño. La Fundidora en Monterrey fue establecida en 1897 y ahí fue el gran símbolo de Monterrey, fue Fundidora en Monterrey a principios del siglo XX, y duró, y ahí empieza el crecimiento de Monterrey como un gran centro industrial con Fundidora en Monterrey, y después haber declarado a Fundidora en Monterrey como un gran parque y renovación, pero se tenía que poner un edificio símbolo de qué era la industrialización en ese momento, y la industrialización en ese momento era estar al tanto de qué estaba pasando en el mundo, en industria, en las principales fábricas del mundo. Venían a exponer sus productos a Monterrey, y yo los convencí de que traje a los de la feria de Milán, los traje a Monterrey para que les dijeran la importancia que tenía una feria en una ciudad. Y a mí se me decía que Monterrey debería de ser la primera como Milano, que Milán es también muy industrial, así como Monterrey es industrial. Se me hacía muy importante que Monterrey empezara, y convencí a Eugenio Garza Lagüera, que él fue como el que convenció a todos los empresarios para hacer Sintermex. Al regresar, Eduardo Terrazas nos hablará de su obra artística, la cual ha sido expuesta y reconocida en lugares como el Museo de Bellas Artes en Chile, la Feria de Arte de Estocolmo, la Galería Nils Sterk en Dinamarca y el Museo de Arte Contemporáneo en México. Continuamos. Como arquitecto y urbanista, Eduardo Terrazas busca crear espacios funcionales que reflejen el estilo de la época, pero sobre todo que respondan a las necesidades de los usuarios. Hay un centro de convenciones que hice en Tampico, también un centro de exhibiciones industriales y convenciones que hice en Tampico al lado del Centro Cultural, pero la primera intención fue hacer el primer centro cultural, lo hice en Ciudad Victoria, enfrente del Palacio de Gobierno,
Entonces, en la manzana de enfrente del Palacio de Gobierno, lo que llamamos el Zócalo, la principal plaza de Ciudad Victoria, ahí hicimos el Centro Cultural de Ciudad Victoria. Y entonces, ¿qué quiere decir un centro cultural? Pues hay que inventar lo que quiere decir un centro cultural. No hay que inventarlo, hay que razonar qué es lo que necesita una ciudad capital de tantos habitantes que tiene este futuro, y entonces hicimos un teatro de usos múltiples, No es un teatro para hacer conciertos, es de usos múltiples, para hacer conciertos, ópera, danza, folclore, teatro, ceremonias de gobierno, reuniones, seminarios, etcétera, etcétera. Teatros de usos múltiples que se cambiaba. Traje unos expertos de Londres a ayudarme a planear lo que era un teatro, el escenario, de cómo puede uno cambiar los escenarios y cómo uno puede cambiar la acústica del teatro para que sirva para todos esos propósitos. Y después dijimos, me recomendaron los ingleses, hay que hacer un teatro más chico para que sirva para ceremonias no tan grandes de 1,200 gentes. Hicimos un teatro que ya le llamo teatro experimental o teatro, y después hicimos una sala de exhibiciones temporales, porque las exhibiciones temporales que traían obras de arte las hacían en los lobbies de los hoteles, en vez de tener un espacio especialmente para hacer exhibiciones temporales. Y exhibiciones temporales quiere decir que no sean permanentes. Y después hicimos talleres para esos, más bien los hicimos mucho en Tampico, porque Tampico necesitaba talleres de danza y de teatro y tenían profesores, ellos traían profesores para enseñar a danza y teatro. Desde hace varios años, Eduardo Terraza se ha dedicado a analizar y redefinir la planeación urbana por un concepto más regional, en el cual se atiendan las problemáticas y necesidades de entidades como una interacción constante. A ver, para mí, para la actualidad, para el concepto contemporáneo, el término ciudad, el término área metropolitana, ya está un poco obsoleto. El concepto de palabra, de definición de una ciudad, ¿qué es la Ciudad de México? ¿Dónde acaba? ¿Dónde empieza? Es una nueva estructura urbana, vamos a decir. Y yo creo que se tiene que tener en cuenta la dimensión de las relaciones económicas, sociales, culturales que se establecen en la región. Entonces, ¿cuál es la región de la Ciudad de México? Es una región, no es una ciudad. ¿Toluca es parte de la Ciudad de México? No. Pues yo creo que sí es parte de la Ciudad de México. No. Yo creo que sí es parte de la Ciudad de México. Y así, el Estado de México, Naucalpan, todo eso pues es parte de la Ciudad de México, es parte de las relaciones económicas, sociales, culturales que existen en la región. Y yo digo que la región centro, yo le llamo a la región centro, es Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Distrito Federal y Morelos. Esa es la región centro. ¿Qué se tiene que planear? Se tiene que planear toda una red de vialidades, de transporte, de comunicaciones, de relaciones económicas, de regiones de industria, regiones de trabajo, regiones de... Pues es muy complejo. Pues ha sido mi experiencia una visión, porque para ser artista, para ser arquitecto, para permanecer en el mundo, contribuir para el beneficio del mundo, necesita uno conocer el mundo. Entonces yo he tenido la fortuna de poder conocer muchas partes del mundo y a muchas personalidades importantes en el mundo. Mi obra artística
aunque empecé a hacer una gran exhibición en 1972 en Bellas Artes, hice una gran exposición que se llamaba Tablas, que fue en el Palacio de Bellas Artes. Allí inicié mi presentación, digamos, a la comunidad artística. Y parte de las obras que tenía eran obras con hebra de lana, con la técnica de los huicholes, que me hizo un huichol que yo me hice muy amigo de él durante el trabajo que hicimos anteriormente, y le enseñé a cómo transmitir en una imagen, que yo le dibujaba, que yo le hacía, y le explicaba yo qué eran las obras que ahorita estoy exponiendo, sigo exponiendo con él. Me está haciendo las obras, la hija de él me hace la hebra de lana, me la pega sobre cera de Campeche a una tabla de madera. Y entonces eso, tengo galerías en Londres, tengo galerías en Dinamarca, en Copenhague, y voy a hacer una exposición en Basel, Miami, he hecho exposiciones en Basilea, la Feria del Arte de Basilea, en Artísima, en Torino. Entonces, eso fue a raíz de un libro que saqué en 2012, que se llama Posibilidades de una estructura. Allí se lanzó de nuevo mi obra, pero ya como artista, nada más como artista, ya no como arquitecto, sino como urbanista. Alejado temporalmente del diseño arquitectónico, Eduardo Terraza se ha enfocado en la recopilación, producción y exhibición de fotografías, dibujos y pinturas en las cuales queda manifiesta su interpretación del universo. Agradezco su atención y lo invito a nuestra próxima emisión de En Corto para conocer a más personajes que están moviendo a México.